Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué gusto tenerlos aquí conmigo. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y listos para un nuevo chismecito jugoso. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a meternos de lleno en el mundo del espectáculo, en las relaciones que nos hacen suspirar, en los rumores que nos carcomen la curiosidad. Vamos a hablar, ni más ni menos, que de si hay posibilidades de que Demet y Can vuelvan a estar juntos. Sí, lo sé, muchos de ustedes han estado preguntándome por esto, han estado inundando mis redes sociales con la misma pregunta: ¿hay esperanza para esta pareja icónica? ¿Están destinados a reencontrarse? ¿Qué dicen sus excompañeros de trabajo? Bueno, prepárense porque hoy vamos a desempolvar todos los archivos, vamos a analizar cada indirecta, cada rumor, cada palabra que se ha dicho sobre esta potencial reconciliación. Vamos a bucear en el pasado, pero también vamos a mirar al presente, para intentar descifrar si el futuro les depara un nuevo capítulo juntos. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje porque va a estar buenísimo. Antes de que empecemos con todo, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del corazón, de los análisis de las relaciones de las celebridades, no se olviden de suscribirse al canal. Súper importante que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traigo contenido fresco, exclusivo y lleno de detalles que no encontrarán en ningún otro lado. Así que ya lo saben, suscríbanse. Vamos a formar una gran comunidad de amantes del chismecito. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vamos directo al grano. La pregunta del millón es: ¿hay una luz de esperanza para que Demet Özdemir y Can Yaman retomen su relación? Recordemos que estos dos actores turcos nos robaron el corazón con su química en la serie Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos lugares de Latinoamérica. Su romance en la pantalla se extendió a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Pero como suele suceder en muchas historias de amor, su relación llegó a su fin. Y fue una separación que, para ser honestos, dejó a muchos fans con el corazón roto. Hubo rumores de todo tipo, desde celos profesionales hasta incompatibilidad de caracteres. Lo cierto es que aunque nunca se dieron detalles específicos sobre las razones de su ruptura, ambos tomaron caminos separados. Desde entonces, tanto Demet como Can han continuado con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y también con sus vidas amorosas. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una relación que también acaparó titulares y generó mucha expectación. Sin embargo, este matrimonio también llegó a su fin recientemente. Por su parte, Can también ha tenido otras relaciones, aunque ninguna tan mediática como la que tuvo con Demet. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Con Demet soltera de nuevo, los rumores de una posible reconciliación con Can han resurgido con fuerza. Las redes sociales se han inundado de mensajes de fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Y por supuesto, los medios de comunicación han empezado a indagar sobre la posibilidad de un reencuentro. Pero, ¿qué tan real es esta posibilidad? ¿Hay algún fundamento sólido para creer que Demet y Can podrían darse una segunda oportunidad? Aquí es donde entran en juego los testimonios de sus excompañeros de trabajo, las fuentes cercanas a ambos actores y los pequeños detalles que nos pueden dar una pista sobre sus sentimientos. Empecemos por lo que dicen sus excompañeros. Obviamente nadie va a salir a confirmar o negar rotundamente una posible reconciliación. Sin embargo, algunos comentarios sutiles, algunas miradas cómplices, pueden darnos una idea de la dinámica que existe entre ellos. Por ejemplo, hace poco vi una entrevista a una actriz que trabajó con ambos en Erkenci. Cuando le preguntaron sobre la química entre Demet y Can, ella respondió con una sonrisa: esa química era innegable. Era algo que se sentía en el aire. No sé qué les depare el futuro, pero lo que sí es que tenían una conexión muy especial. Este tipo de comentarios, aunque ambiguos, sugieren que la relación entre Demet y Can era algo más que una simple amistad o un romance pasajero. Había una conexión profunda, una chispa que trascendía la pantalla. Otro detalle que me llamó mucho la atención es que, a pesar de su separación, Demet y Can nunca han hablado mal el uno del otro en público. Siempre han mantenido una actitud respetuosa y cordial, incluso cuando se les ha preguntado directamente sobre su relación. Esto podría interpretarse como una señal de que, a pesar de todo, siguen guardando un cariño y un respeto mutuo. Ahora, vamos a analizar las señales que nos llegan directamente de Demet y Can.
Últimamente ambos han estado muy activos en redes sociales, compartiendo mensajes que algunos fans han interpretado como indirectas dirigidas el uno al otro. Por ejemplo, hace poco Demet publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con un mensaje que decía: "A veces, las segundas oportunidades son aún mejores que las primeras". Muchos fans inmediatamente relacionaron este mensaje con Can, interpretándolo como una señal de que está abierta a la posibilidad de un reencuentro. Por su parte, Can también ha compartido mensajes que han generado especulación. En una publicación reciente escribió: "El destino siempre encuentra la manera de unir a las personas que están destinadas a estar juntas". Este mensaje obviamente también fue interpretado como una referencia a Demet. Pero más allá de las indirectas en redes sociales, ¿hay algún indicio concreto de que Demet y Can se han vuelto a ver en privado? La verdad es que no hay confirmación oficial al respecto. Sin embargo, algunos medios de comunicación turcos han publicado fotografías de ambos en los mismos lugares, en las mismas fechas. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores de un posible reencuentro. Además, fuentes cercanas a ambos actores han confirmado a algunos medios que han estado en contacto de nuevo. Al parecer, han retomado una amistad y están hablando sobre la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto. Esto no significa necesariamente que vayan a volver a ser pareja. Pero sí indica que existe una voluntad por parte de ambos de mantener una relación cordial y profesional. Y quién sabe, quizás esta colaboración profesional pueda abrir la puerta a algo más. En definitiva, la pregunta de si Demet y Can volverán a estar juntos sigue siendo un misterio. No hay una respuesta definitiva, no hay una bola de cristal que nos pueda mostrar el futuro. Pero lo que sí podemos decir es que la esperanza existe. Hay señales que sugieren que ambos siguen sintiendo algo el uno por el otro, que la química entre ellos sigue intacta. Si se darán una segunda oportunidad, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans, que siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, su romance en la pantalla y en la vida real, su separación y los rumores de una posible reconciliación. Hemos analizado los comentarios de sus excompañeros de trabajo, las indirectas en redes sociales y los indicios de que han estado en contacto de nuevo. Hemos concluido que, aunque no hay confirmación oficial, la esperanza de un reencuentro existe. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y leer sus comentarios. Y hablando de comentarios, quiero invitarlos a que me dejen sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que están destinados a estar juntos? Quiero saber qué piensan. Así que no se olviden de dejar sus comentarios en la sección de abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana les traigo contenido fresco, exclusivo y lleno de detalles que no encontrarán en ningún otro lado. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Ampliando la noticia a 1600 palabras ***. Hola, mis chismosos favoritos. Sigamos desmenuzando este tema que nos tiene a todos al borde del asiento. Ya hemos puesto las cartas sobre la mesa, repasamos el romance, la ruptura y las señales actuales. Pero ahora vamos a profundizar aún más, porque en el mundo del espectáculo, como en el buen café turco, los detalles están en el pozo. El efecto Erkenci-Kuş, un amor que trascendió la pantalla ***. Erkenci-Kuş fue mucho más que una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La historia de amor entre Sanem y Can, dos almas libres que se encuentran en el mundo de la publicidad, resonó con una audiencia global. Su química era palpable, electrizante. Y esa química, como ya lo hemos dicho, no se quedó en los sets de grabación. Su romance fuera de la pantalla catapultó su fama a niveles estratosféricos. Revistas, programas de televisión, redes sociales. No había espacio que no ocuparan.
Eran la pareja del momento, un cuento de hadas moderno que se desarrollaba ante nuestros ojos. Su naturalidad, sus miradas cómplices, sus gestos de cariño, todo era genuino, o al menos, así lo percibíamos nosotros, los espectadores enamorados. Pero la presión de la fama, los horarios extenuantes, la exposición mediática constante, todo eso puede ser un cóctel explosivo para cualquier relación. Y lamentablemente el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para los fans, un jarro de agua helada que nos devolvió a la cruda realidad. Incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden desmoronarse. Asterisco asterisco los rumores de la ruptura, un puzzle incompleto asterisco asterisco. Como suele suceder en estos casos, los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros. Oficialmente se habló de diferencias irreconciliables, una frase comodín que suele utilizarse para evitar dar detalles más escabrosos. Pero extraoficialmente los rumores volaron como pájaros sin rumbo. Se habló de celos profesionales, de supuestas infidelidades, de choques de personalidades, incluso de la injerencia de sus respectivos equipos de representación. Algunos medios apuntaron a la creciente fama de Can Yaman y su decisión de mudarse a Italia para expandir su carrera, lo que habría generado tensiones en la relación. Otros, en cambio, insinuaron que Demet se sentía eclipsada por la popularidad de su pareja y que buscaba un mayor reconocimiento por su propio talento. Lo cierto es que al día de hoy, seguimos sin conocer la verdad absoluta. Y quizás nunca la sepamos. Lo importante es que independientemente de los motivos, la relación llegó a su fin y ambos tomaron caminos separados. Asterisco asterisco Demet y Oğuzhan, un capítulo cerrado asterisco asterisco. El matrimonio de Demet con el cantante Oğuzhan Koç fue un evento muy esperado por muchos. Parecía que Demet había encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto anhelaba. La boda fue un espectáculo, una celebración del amor en la que no faltaron las flores, la música y por supuesto, las celebridades. Sin embargo, este cuento de hadas también tuvo un final abrupto. Después de poco más de un año de matrimonio, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio, dejando a sus fans sorprendidos y desolados. Los motivos de la separación, una vez más, se mantuvieron en la esfera privada. Este divorcio inevitablemente ha reavivado los rumores sobre una posible reconciliación entre Demet y Can. Con Demet soltera de nuevo, muchos fans han empezado a soñar con la posibilidad de que el destino les depare una segunda oportunidad. Asterisco asterisco Can y sus conquistas, un corazón nómada asterisco asterisco. Por su parte, Can Yaman también ha tenido otras relaciones después de su ruptura con Demet. Si bien ninguna ha alcanzado el nivel de atención mediática de su romance con Demet, ha sido vinculado sentimentalmente con varias personalidades del mundo del espectáculo. Su atractivo físico y su carisma natural lo han convertido en uno de los hombres más deseados de Turquía e Italia, donde ha residido durante los últimos años. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha prosperado a largo plazo. ¿Será que Can aún no ha encontrado a su alma gemela? ¿O será que en el fondo sigue sintiendo algo por Demet? Asterisco asterisco las señales del universo, analizando las indirectas asterisco asterisco. Volvamos a las redes sociales, el campo de batalla moderno del amor y el desamor. Como ya mencionamos, tanto Demet como Can han estado muy activos en sus cuentas de Instagram y Twitter, compartiendo mensajes que han sido interpretados por muchos como indirectas dirigidas el uno al otro. La publicación de Demet sobre las segundas oportunidades fue, sin duda, la que más revuelo causó. Estaba pensando en Can cuando escribió esas palabras. Estaba abierta a la posibilidad de retomar su relación. Y el mensaje de Can sobre el destino, que siempre encuentra la manera de unir a las personas que están destinadas a estar juntas, tampoco pasó desapercibido. ¿Será que Can cree en el destino? ¿Será que considera que él y Demet están destinados a estar juntos? Estas indirectas, por supuesto, son solo especulaciones. Podrían ser simples coincidencias, mensajes genéricos que no tienen nada que ver con su relación pasada. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Asterisco asterisco el testimonio de los excompañeros, voces que susurran entre bastidores asterisco asterisco. Además de las indirectas en redes sociales, también hemos escuchado algunos comentarios de excompañeros de trabajo que sugieren que la relación entre Demet y Can era algo especial. La actriz que mencioné anteriormente, que trabajó con ambos en Erkenci Kuş, no fue la única en destacar la química entre ellos.
Otros miembros del elenco y del equipo técnico también han hecho referencia a la conexión única que existía entre Demet y Khan. Se notaba que se querían mucho, comentó un miembro del equipo de producción en una entrevista reciente. Había una energía especial entre ellos. Era como si se entendieran con solo una mirada. Estos testimonios, aunque sutiles, refuerzan la idea de que la relación entre Demet y Khan era algo más que un simple romance pasajero. Había una conexión profunda, una chispa que trascendía la pantalla. ¿Un nuevo proyecto juntos? La chispa que podría reavivar el fuego. Pero quizás la señal más prometedora de una posible reconciliación es la posibilidad de que Demet y Khan trabajen juntos en un nuevo proyecto. Según algunos medios turcos, ambos actores han estado en contacto para discutir la posibilidad de protagonizar una nueva serie o película. Este proyecto, de concretarse, sería una oportunidad única para que ambos vuelvan a conectar y, quién sabe, quizás reavivar la llama del amor. Obviamente, trabajar juntos no garantiza que vayan a volver a ser pareja. Pero sí indica que existe una voluntad por parte de ambos de mantener una relación cordial y profesional. Y como ya dijimos, esta colaboración profesional podría abrir la puerta a algo más. Conclusión. El futuro es incierto, pero la esperanza permanece. En definitiva, la pregunta de si Demet y Khan volverán a estar juntos sigue siendo un misterio. No hay una respuesta definitiva, no hay una bola de cristal que nos pueda mostrar el futuro. Pero lo que sí podemos decir es que la esperanza existe. Hay señales que sugieren que ambos siguen sintiendo algo el uno por el otro, que la química entre ellos sigue intacta. Si se darán una segunda oportunidad, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans, que siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Así que, mis chismosos, mantengamos la fe y sigamos atentos a las señales. Quizás el destino les depare un nuevo capítulo juntos. Y si eso sucede, prometo ser la primera en contárselo. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, su romance en la pantalla y en la vida real, su separación y los rumores de una posible reconciliación. Hemos analizado los comentarios de sus excompañeros de trabajo, las indirectas en redes sociales y los indicios de que han estado en contacto de nuevo. Hemos concluido que, aunque no hay confirmación oficial, la esperanza de un reencuentro existe. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y leer sus comentarios. Y hablando de comentarios, quiero invitarlos a que me dejen sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Demet y Khan deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que están destinados a estar juntos? Quiero saber qué piensan. Así que no se olviden de dejar sus comentarios en la sección de abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Khan, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana les traigo contenido fresco, exclusivo y lleno de detalles que no encontrarán en ningún otro lado. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.